Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Este es su programa Experiencia Contable. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes y asimismo invitarles a participar o continuar participando con nosotros para el desarrollo del tema tan importante, necesario y recurrente, cuál es el que tenemos para este día. Queremos recordarle que Experiencia Contable es un programa totalmente independiente. Su criterio es un criterio profesional, a la vez de aprovechar la dinámica de los cambios a nivel contable, a nivel de normas o a nivel tributario para emitir criterios. Y nuestros invitados de igual manera son profesionales en sus diferentes áreas o empresarios que han desarrollado por años sus negocios y saben compartir conocimiento, experiencia, pero además de eso, amistad. Queremos recordarles que Experiencia Contable este mes de mayo está cumpliendo sus 3 años, sus primeros 3 años de estar en el aire compartiendo lo anteriormente dicho. De igual forma pueden localizarnos o estar con nosotros y compartir en el Facebook Live de Radio Costa Rica en los 930 AM o en www.radiocr.net. En todo caso, nosotros estamos compartiendo el programa para que nuestros amigos y colaboradores pues estén conectados con Experiencia Contable. La licenciada Ivette Barbosa y Eterly Núñez le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros, y la licenciada va a presentar a nuestra invitada de lujo de esta noche. Bueno, muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros con el programa Experiencia Contable, como siempre tocando tópicos relacionados tanto con la contaduría pública como privada. El día de hoy empezamos una serie de programas con personas o personajes de la contaduría que vamos a compartir y celebrar más que todo el mes de la contaduría. Mayo es el mes donde vamos a celebrar en cada uno de los colegios con diferentes charlas, actividades sociales, y en nuestro caso empezamos con este lunes y seguimos con diferentes temas relacionados con las charlas que los colegios van a dar y con las personalidades de cada uno de los colegios. Para la próxima semana tenemos como invitados a lo que es la Semana del Contador en el Colegio de Contadores Privados, con visita del presidente del Colegio de Contadores. Igual en el 14 vamos a tener al presidente del Colegio de Contadores Públicos, con el director ejecutivo, y así sucesivamente personajes que destacan en lo que es la contaduría y relacionados con lo que es la Semana del Contador. El tema de hoy que traemos es el famoso tema de las certificaciones de ingresos que hacemos los contadores públicos. Hay muchos
tabú de cómo son estas certificaciones, más que todo para el público en general que nos está escuchando. Y para que muchos cuando van a los bancos y les dicen, tiene que traerse un CPA, y todos nos ponemos a decir, tienen que llevarse un contador público. No es un contador público, es una certificación de ingresos. Pero lamentablemente muchos funcionarios dicen un CPA, y un CPA no solamente es una certificación, es más allá de auditorías, certificaciones generales, igualmente ese documento que piden en los bancos para diferentes actividades financieras. Para tocar este tema, tenemos hoy a la invitada, la licenciada Dunia Zamora, que es la fiscal del Colegio de Contadores Públicos, donde vamos a tratar ese tema relacionado a las diferentes consultas que ya nos han hecho en nuestra Facebook de Experiencia Contable y los que a veces nos comentan por vía WhatsApp. Entonces ya hemos recopilado varias preguntas sobre ese tema y los vamos a tocar para que darle respuesta a cada una de las consultas que nos han realizado. Muchas gracias, licenciada, por venir al programa de Experiencia Contable. Esperemos que se sienta como en su casa, no es la primera vez que comparte con nosotros los micrófonos y realmente, como decíamos ahora, empezamos el mes de lujo, que son los 3 años de Experiencia Contable, y al igual el mes de la contaduría. Muchas gracias por estar acá. A ustedes muchísimas gracias por la confianza, por invitarme a mí en nombre del colegio, y pues acá estamos para colaborarles y de verdad felicitaciones por ser tan emprendedores y un proyecto importante y único prácticamente en nuestro ámbito. Muchas gracias. Realmente son 3 años y ya gracias a Dios la hemos tenido como colaboradora en varios programas. Creo que nosotros empezamos con el tema de factura electrónica, que casi no se escuchaba en lo que era ni siquiera en las charlas de los colegios, porque muchos creían que no iba a salir ese tema. Así es, y es que el tema de factura electrónica, de verdad que algunas personas pensaron que no lo iban a poder implementar la administración tributaria y la realidad ha sido otra, ¿verdad? Llegó para quedarse. Exactamente, igual como lo que viene el IVA, son temas que digamos nosotros como programa de radio y como instituciones, tanto el público como el privado, deben tocarlos, o sea, deben como que nosotros los contadores debemos estar atentos a todos esos cambios que vienen. Lo peor que puede hacer una persona es resistirse al cambio. El cambio es como el tren, usted tiene que subirse, usted simplemente lo necesita y tiene que subirse. En el tema de factura electrónica es uno más de esos temas y lo importante es que usted se prepare. La gente normalmente tememos aquello que no conocemos y la forma de conocernos es capacitarnos, es investigarnos, es prepararnos. Exactamente. Y a nivel de certificaciones es un tema más, ¿verdad? Sí, ahora que Dunia habla de cambios, para los contadores públicos, ellos recordarán que antes la certificación era muy diferente a como ha venido siendo de unos años para acá. Cambió el formato, cambió el contenido y también cambió entre comillas, la insistencia de las entidades financieras en solicitar los formatos de acuerdo al Colegio de Contadores Públicos o como Colegio de Contadores Públicos lo informó en su momento a las entidades financieras. Entonces, a raíz de todos esos cambios y de varias consultas que nos han llegado a través del programa de Experiencia Contable, consideramos que la mejor persona para explicar, digámoslo así, el control de calidad de las certificaciones, no solamente en su formato o en su contenido, sino también en los respaldos, pero también muy importante en el asunto de los precios. O sea, porque a veces nos preguntan, ¿es que una certificación vale tanto? O sea, la gente cree que uno todo lo sabe, o Experiencia Contable todo lo sabe. Sin embargo, trasladamos estas consultas a los profesionales que sí tienen una explicación basada en lo que ha emitido los diferentes colegios, en este caso el de Contadores Públicos de Costa Rica, y el costo de una certificación es una de las insistencias que más se da. Entonces muchos dicen, bueno, es que no sé, yo sé que todo eso está en la página del colegio, pero aunque parezca increíble, unos dicen, bueno, es que están cobrando menos, están cobrando más, y hay todo un argumento en la calle sobre el tema de certificaciones de ingresos y otros temas, pero para no entrarnos en demasiados temas,
el cambio que se ha dado a través del tiempo en las certificaciones de ingresos y cómo se está manejando actualmente. Tal vez ahí es importante recordar cuál es la naturaleza de una certificación. Una certificación es un servicio de auditoría clasificado en la categoría de atestiguamiento. ¿Y qué significa eso? Que lo que llegamos es a una conclusión, que debe ser exacta tal y cual es. Una certificación tiene que ser exacta, no es un tema de muestreo, no es un tema de aproximaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Antes siempre hacíamos certificaciones, pero la realidad es que no todo el mundo tiene una actividad formal, no todo el mundo tiene una contabilidad bien estructurada. Y empezábamos con ese tema de la responsabilidad de tener que asegurar que aquello era tal y cual es frente a un cliente que tal vez sea un trabajador independiente, poco formal, de un régimen simplificado. Y entonces vimos la necesidad de dividir los tipos de servicio acá en Costa Rica, que eran los servicios para dar una certificación de ingresos y el servicio para dar un estudio de ingresos. Cuando usted da una certificación, usted está en la categoría de atestiguamiento, usted está ejerciendo el más alto nivel de seguridad que usted pueda darle a un usuario, porque ese servicio es para dar confianza en la fiabilidad, en la exactitud. Y en la estimación de ingresos, usted reconoce que aquel cliente que usted está auditando, que usted le está haciendo la estimación de ingresos, no tiene una estructura formal, por lo cual el grado de desviación que podría tener es más o menos. Eso no significa que usted no va a hacer un buen trabajo, eso no significa que usted va a dejar de hacer la revisión del ingreso y si es un ingreso neto del ingreso y el gasto. Significa que las fuentes de información suya no tienen la misma solidez que de una contabilidad formal, donde hay un contador responsable, donde hay una estructura que soporta un sistema de información, un sistema de cómputo que le da fiabilidad y trazabilidad a las transacciones para llegar a esa exactitud. Entonces, por eso fue que al principio, muy bien anotabas, que ha evolucionado. Primero fue el tema de la certificación meramente y ahora existen las certificaciones y el estudio de ingreso. El colegio da en la guía, que como bien mencionabas está en la página y que a veces la toman y como que la uso, no la entiendo, ¿verdad? La guía trae todos los mínimos, tanto para emitir una certificación de ingresos brutos o netos, o de salarios, o una certificación de dividendos, de alquileres, y trae toda la guía de la parte de lo que es un estudio de ingresos. ¿A qué nos referimos con eso? Recordemos que esto es un proceso, entonces tiene usted que empezar por ver si usted puede aceptar ese cliente. Empecemos por el punto de independencia. ¿Usted lo puede aceptar? Porque si usted hace un servicio de estudio de ingresos o un servicio de certificación bajo alguna de las condiciones en que no debía hacerlo, o sea, que están previstas en el artículo 11 y 12 y en la ley, en el artículo 9, si la memoria no me falla, ya usted invalida el documento. El documento es completamente inválido. En el momento en que usted no cumple los requisitos de independencia, esa certificación o ese estudio de ingreso no sirve. O sea, usted no puede hacerle una certificación a su esposa, a su novia, a su patrón, no puede hacerla. No puede hacerlo en su propia empresa. Usted invalida el documento y se expone a todas las sanciones de índole administrativa como civil y penal que puedan ser ejercidas. Eso es el primer elemento. Bueno, si usted puede aceptar a ese cliente, entonces viene la segunda parte. Entienda al cliente. Ese concepto de conozca a su cliente viene de nosotros. Eso es de la auditoría. ¿Qué significa eso? Tienes que entenderlo, tienes que entender la naturaleza, su estructura, la fuente de los documentos, el alcance. Y después de que tienes claro eso, vas a poder decidir si lo que aplica es un estudio de ingresos o una certificación. Una vez superado eso, ya usted puede empezar a desarrollar y entender la otra parte que implica, por ejemplo, el tema de la fijación de honorarios. O sea, usted va a saber exactamente cuál es el servicio que le requirieron, porque a veces la gente, así como el del banco, llega y dice, traiga un CPA, la gente llega y le dice a uno que lo que ocupa es una certificación y lo que ocupa es un estudio de ingresos. Incluso a veces le piden a uno un estudio de ingresos netos y lo que ocupaba era brutos, ¿verdad? O a la inversa. Entonces usted tiene que asegurarse que usted entiende cuál es la necesidad de satisfacer en esa etapa, para que pueda estimar también la tarifa. Si usted no entendió bien la naturaleza del servicio, no va a poder estimar bien la tarifa. Las certificaciones de ingresos o estudios de ingresos son de 3 categorías en el tarifario. Uno, que es la de certificación de salarios en relación laboral.
la otra de ingresos netos o brutos, cuando hay una actividad comercial, independiente, etcétera, y la que proviene de dividendos, alquileres, dietas y similares, comisiones. Esas son 3 categorías diferentes, con 3 formas diferentes de tasar el servicio. Entonces, si no has entendido al cliente, si no sabes qué es lo que vas a hacer, no vas a poder aplicar correctamente el tarifario. Y el otro es, entiende cómo se aplica la tarifa. Me ha pasado que la gente no entendió, no vio que eran escalas y aplicaron el mínimo, aplicaron el tope y calcularon mal la tarifa. Y una de las principales razones por las que las personas son sancionadas en el colegio es por no aplicar la tarifa, porque eso es competencia desleal de acuerdo al Código de Ética. ¿Se puede aducir error involuntario? Desconocimiento no, pero... No, es que no. Acordate que uno de los requisitos es que vos sos competente. Competente significa que vos tenés la formación, por tanto tienes el conocimiento, tienes la habilidad, y desarrollaste el trabajo y tienes la experiencia para dar el servicio. Qué bonito. Entonces, suena eso. A veces la persona, vimos el concepto, ¿verdad? Competencia, y nos suena como a que compito contigo, ¿no? Competencia significa que usted tiene conocimiento, formación y experiencia, habilidad para dar el servicio. Si no, no puedes dar el servicio. Usted me dice a mí, doña, ¿puede hacerme el servicio de auditoría de la base de datos de la integridad del Banco de Costa Rica? Le digo, yo paso. Yo te podría evaluar el ambiente de TI, pero yo paso para hacer eso. ¿Por qué? Porque aunque tengo la formación, aunque puedo tener habilidad de auditoría, no tengo la técnica para poder dar ese servicio. Para poderlo aplicar. Así es. Nos están preguntando de las categorías que usted menciona, ¿dónde podemos ubicar al Uber? El Uber es un servicio de una relación meramente independiente. Eso está en la categoría de actividad económica independiente, donde es ingreso bruto o neto. Aunque se considere que no es legal en Costa Rica lo que es la actividad Uber. Ahí es otra cosa. Usted va a tener que advertir eso en la certificación. Porque usted ve un ingreso. Si ese ingreso es legal o no, pero la persona lo ha declarado a tributación y demás, usted lo puede certificar. Usted no debe certificar actividades ilegales. Pero aquí, por ejemplo, recordemos que la Casa Presidencial sacó un decreto donde reconoce el servicio de Uber únicamente para la zona franca, cosa interesantísima, porque vos no puedes restringir la legalidad a una circunscripción de espacio, ¿verdad? Es como estaban hablando como si de que el iba a grabar Uber, pero seguía siendo ilegal. Sí, entonces vos te pones a cuestionarte cómo es el asunto, ¿verdad? Porque una ley no está sujeta a un espacio físico como si fuera una zona neutral, como de una sede diplomática. Una zona franca es tan Costa Rica como es la calle, como es la pista. Está interesante eso que usted está mencionando, sobre la legalidad y la ilegalidad. También los taxistas tienen una queja a nivel general porque están restringiendo por decirlo así, a los taxis rojos y llegar al aeropuerto, aunque sea a recoger familiares. Entonces, ellos están precisamente aduciendo lo que usted dice, o sea, somos taxistas en el ámbito nacional. Mientras estén en calle, nadie les puede decir nada. Es que si estás en un ámbito privado, donde estamos hablando de que es tu edificio y ese es tu parqueo, tú puedes decidir si un carro entra o no entra. Por lo menos desde mi punto de vista así es. Pero si estamos hablando de la vía pública, de un espacio público, todos tenemos libre tránsito. Sí. Entonces, ahí pues yo me cuestionaría realmente si eso cabe hacerlo. O sea, habría que consultar a un abogado porque no lo soy, pero no me suena así como lógico. Porque esa es otra pregunta, o sea, que ha venido con insistencia porque los Uber o los choferes Uber o los señoras que hacen, que se aprovechan de este tipo de negocio, muchos han adquirido vehículos y ellos solicitan certificaciones o la agencia que les vende el vehículo solicita la certificación. Entonces, la mayoría de ellos, los ingresos son provenientes de la misma actividad de Uber. Sí, ahí el tema es que es un tema en discusión. Es un tema que todavía hoy, le digo, en la zona franca hay un decreto que dice que no tienen problema. Y ve que la administración tributaria, a pesar de que había toda una discusión pública, y vos revisas las publicaciones de los últimos 2-3 años, vas a encontrar expertos tributarios en nuestro país que dicen que es deducible y otros que no. Pero no encuentras una claridad meridiana
¿verdad? De un documento que a vos te dé trazabilidad. Usted me dice a mí como auditora, yo lo considero no deducible. ¿Por qué? Porque ese servicio no ha pagado todos los impuestos relacionados. O sea, eso para mí no es deducible. Ahora, ellos dicen que es transporte privado. Bueno, en el transporte privado, que es el transporte del porteador, tiene que mediar un contrato. Habría que ver si eso tiene toda la estructura. Exacto. Hay una pregunta que nos están haciendo, dice Jess Vargas, que dice, pero las constancias de ingresos se cobran de acuerdo a lo que la persona perciba, ¿es así? Ahí vamos a diferenciar, una certificación es una cosa y una constancia es otra. Entonces, por tanto, no pueden tener ni la misma validez ni el mismo valor. Entonces, en cuanto a lo que son las certificaciones, hay una escala para cada uno de los tipos de certificaciones de ingresos que mencionamos. Y de acuerdo a esa escala, se cobra el servicio. Efectivamente, esta escala, este decreto establece el mínimo. El CPA puede cobrar más, no puede cobrar menos. Es una tabla que le dan el Colegio de Contadores Públicos, donde cada CPA decide, digamos, ir haciendo la certificación con esa base del mínimo. Es por eso que hablábamos cómo el contribuyente, no se diría, cómo el usuario o el necesitado de la certificación empieza a cotizar, que llama al CPA del frente, que llama al CPA de la esquina, que llega. Yo siempre he dicho, si nos basamos en los aranceles, en las tablas que dictan los colegios, sea cual sea el CPA que se llame, va a cobrar lo mismo. Así es. ¿Dónde va a variar? En el servicio. Que le va a decir, venga así con todo, yo le hago aquí ya mismo la certificación, le hago el estudio, y el otro le decir, es que en ese momento no sería en una oficina, venga mañana. Entonces ahí depende del servicio que usted le vaya a dar, pero el costo debe ser el mismo. Si usas la tabla como tu piso, efectivamente es, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, yo conozco colegas que cobran en función de la complejidad del cliente, ¿ya? Porque no es lo mismo una persona ordenada que trae todo hecho, ¿verdad? Que te trae todo sistematizado, a que vos tenés que sentarte a sumar papelitos, ¿verdad? Porque la persona... Y a desarrugarlos. A desarrugarlos, a ordenarlos, y eso son horas. Recordemos que es un servicio, y el servicio se cobra en función de dos variables: horas, grado de complejidad y responsabilidad asumida. Porque eso es otra cosa. A veces le decían a uno, pero ¿por qué a él una cosa y esta? Sí, porque él hace una factura al mes, pero vos haces 30. No son las mismas horas. Y ese es un tema que usted tiene que valorar, porque es no solamente una cuestión de tiempo, sino que es un tema de responsabilidad y complejidad. Acordemos que aquí ejercemos la fe pública. Y yo suelo decir, el abogado cobra de 80,000 para arriba, ¿verdad? Por la hora. Entonces tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Sí, por eso acostabas bien cuando hablabas de la competencia y la escribías o la definías de modos diferentes. Entre ellos está el análisis de la complejidad o de conozca al cliente. Hay una pregunta que están haciendo ahí sobre este tema y dicen que si es posible aplicar el famoso 25%. Que permite para los profesionales que sin papel. Sí, lo que pasa es que ahí entonces tengamos presente dos cosas. El CPA frente a un cliente que es un contribuyente que aduce en su declaración de renta el 25% sin documentación como gasto, va a hacer la advertencia al usuario de la certificación, al destinatario final. Le va a decir, miren, los ingresos brutos son estos. Esta persona física, porque es una persona física, no presenta documentación de gastos. Aduce en su declaración de renta el 25%. Por tanto, yo CPA solo puedo hacer una certificación de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el neto no lo conozco con exactitud. No lo conozco con exactitud porque usted no lleva control de sus gastos. Usted simplemente, por una cuestión de eficiencia, relación costo-beneficio, el contador me sale más caro, yo soy contador, yo mismo lo hago, soy administrador, decide llegar y completar su certificación diciendo ingresos menos 25% que me permite la ley. Recordemos que significa que no hay soporte y tanto de renta gravable, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que usted lo que estima son los ingresos brutos, porque los netos no tienen soporte para estimarlos. Y el usuario de la certificación tiene que estar apercibido para que tome las decisiones que requieren en su análisis financiero para el cual está requiriendo la certificación. En ese caso, digamos, ¿qué pasa si no es un servicio profesional que yo estoy certificando? Es un servicio, no es necesariamente un servicio, sino como una actividad comercial. Igual, si usted aduce, lo que pasa es que el 25% solo se puede aducir en ciertas categorías. Exacto. Vos lo puedes aducir para comisiones y para servicios profesionales.
no lo puedes aducir para vos que tenés una empresa de construcción. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ya es otra cosa. Y ahí en un servicio de que es una actividad comercial de compraventa de objetos, necesitas estar claro primero qué es lo que necesita el cliente, ingresos brutos o netos. Y si lo que necesitas son ingresos netos, necesitas que te provea del detalle del soporte de los ingresos y el detalle del soporte de los gastos, que va más allá del estado de cuenta bancario. Exacto. Porque a veces que ya sería revisar la contabilidad como tal. Sí, porque a veces me topo con la sorpresa de que creen que la certificación se hace con base al estado de cuenta bancario. No, ese es un elemento, pero no puede ser el único. Esa es otra de las preguntas que existen ahí. Sin embargo, hacer un comentario aquí. En una ocasión, un contador público le llegó a un cliente para que le hiciera una certificación de su actividad, que era comercio puramente. El contador le cobró un monto que según él era elevado. Sin embargo, después de que le canceló, según el contador, un monto elevado, él le hizo un comentario de que había ido a otra oficina de despacho contable y le habían solicitado los estados financieros auditados para realizarle ese tipo de certificación. ¿Eso es posible? No sabría cuál es el caso, tal vez se supiera, pero a mí no, así de entrada, si es para una persona física, no logro entender lo de los estados financieros auditados. Tendría que entender más el contexto del caso, pero así como te digo, de entrada, si me dices que es para una persona física que iban a preparar la certificación de ingresos, difícilmente vas a obtener estados financieros auditados, ¿verdad? Sí, por eso ahí la otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos o documentos mínimos requeridos para realizar la certificación? El primero que nada es la carta de compromiso y la carta de representación. La carta de compromiso donde el cliente acepta los términos del servicio, la carta de representación donde te afirma que todo lo que te ha proporcionado es verdad. Porque, ojo, yo a usted al rato lo conozco de años y al rato lo conozco de hoy. Entonces esa carta de representación es la primera salvaguarda de la responsabilidad que el CPA debe cuidar. Y la carta de compromiso para estar seguros de que usted ha entendido cuál es el servicio que yo le voy a dar, que voy a aplicar las leyes tales, que voy a aplicar la técnica tal, que usted se compromete a darme información veraz y que este es mi honorario y usted lo ha aceptado. Importantísimo. Esos son los dos elementos de arranque, después de que conociste al cliente, entendiste el servicio, etc. Luego pasas a los papeles de trabajo donde documentas, si estamos hablando de ingresos netos, el detalle que soporta la determinación del ingreso y el detalle que soporta la determinación del gasto, para que haga esa relación de ingresos-gastos. Entonces, una vez que lo cierras, está la parte de entrega del documento, donde la persona acepta la certificación, ¿verdad? Donde ya ahí la emitiste con todas las formalidades del caso. Esos digamos que son los mínimos en resumen. En esos papeles de trabajo ese detalle está soportado por la evidencia, que son el auxiliar de los ingresos, el auxiliar, bajo el formato que sea, más o menos formal, de los gastos, los estados de cuenta bancario. Por ejemplo, cuando a mí me llegan profesionales, yo reviso que estén habilitados, porque no me puedes dar un servicio para el cual no estás habilitado. Si es extranjero, que me demuestre que tiene la cédula del permiso de trabajo en Costa Rica. Entonces tengo que documentar el soportar quién es esa persona, cuál es su actividad, qué hace que pueda desarrollar la actividad legalmente en Costa Rica, qué soporta ese ingreso y ese gasto, tienen que estar ahí. Importante. Esos papeles tenés que guardarlos. Y tenés que guardarlos, tenés que tenerlos respaldados, porque usted no le puede decir a la fiscalía que los perdió. Esa era mi pregunta, o sea, porque yo fiscalía no voy a devolver, los perdiste, de veras, bueno, me prestas tu respaldo, porque es tu obligación tenerlos respaldados. Eso lo dice nuestro código de ética, porque es un principio de auditoría que usted tenga que tener respaldo. Yo a mis estudiantes les enseño, ustedes no me digan que no llegaron con la presentación, porque les faltó, porque les falló, porque ustedes tienen que tener respaldo. ¿Por qué? Porque es una de las características de nosotros, que al mejor mono se le cae el zapote, como decimos. Bueno, sí puede que haya alguna situación extraordinaria, particularísima, puede que alguna vez te pase, pero no puede ser la regla, no puede ser que usted aduzca que no tiene respaldos de sus papeles de trabajo. Yo recuerdo una charla que hubo en el Colegio de Contadores Públicos hace como 1 año, 2 años, que una de las quejas de los contadores en la charla decían: me voy a poner yo a sacar copias de
todo lo que me traen para guardarlo. Es que a veces ni siquiera es una cuestión de sacar copias, es que nos vamos a los extremos. Si usted tiene un auxiliar bien referenciado, con número de factura, si usted la revisó, con el número comprobante, que permite la trazabilidad y la identificación de las transacciones que soportan ese auxiliar, y usted tiene la declaración de renta, tiene la copia de la cédula, tiene la copia de la patente, el estudio de la caja. Por ejemplo, yo reviso que no tenga contingencias en la caja. O sea, que está ahí porque tengo que estar clara sobre esos ingresos que pesa, aunque no es parte del alcance obligatorio, digamos, que tenga que escribir en el texto, es parte de mi protocolo de revisión tratar de minimizar las posibilidades de que hayan contingencias o compromisos sobre esos ingresos que la documentación que me provee la persona no me alcanza. Sí, como que en 6 meses ya no pueda pagar el préstamo porque le cayó la caja para que cobrarle años atrás de deuda. Y muy importante eso que estás diciendo. Una certificación es un hecho histórico, algo que ya pasó, no es futuro. Y por eso advertimos en el cuerpo de la certificación que esto no garantiza que él mañana le pueda pagar los ingresos. Porque a veces los usuarios creen que el que yo dé una certificación garantiza que va a pagar los ingresos. Garantiza los 40 años del préstamo, los 10 años de préstamo. Murió, Dios no quiera, ¿verdad? Que se incapacitó, que tuvo un accidente, que le llegó un embargo de la caja por 10 años. Oh, que el mismo trabajo se le bajó. Que tan sencillo como el mercado desapareció, ya no hay una deseabilidad por ese bien, un divorcio, tantas cosas sobre las cuales su realidad económica hoy puede cambiar mañana, que están fuera del alcance suyo como CPA. Y eso nos lleva a otra cosa, y es el tema de los hechos posteriores. Yo doy una certificación hoy, con fecha vamos a decir, de marzo. Mi periodo de eventos posteriores fue desde el 1 de abril hasta el día en que entrego la certificación. Por tanto, tengo que tener alguna acuciosidad y algún cuidado sobre ese periodo de hechos posteriores, porque yo no sé si algo ha cambiado. Te pongo el caso, llegó Ivette, vamos a decir que es empleada en un lugar, me pidió una certificación de ingresos porque además de su salario hace otras actividades. Pero resulta que la niña Ivette, vamos a decir que era otra persona, y llegó y renunció. O llegó, vamos a decir que la persona tal se pensionó. O sea, me puedo imaginar un cliente que llega y se pensiona hoy, pero que ganaba 6 millones hasta hace un mes. Yo advierto una certificación que ya se pensionó y que tiene la intención de continuar con esa otra actividad, porque no quiero que el día de mañana venga el usuario diciendo que le dio el préstamo suponiendo que todavía ganaba los 6 millones, los 4 millones, los 3 millones, ya se pensionó, su ingreso se reduce cerca de un 40% al menos. Si yo no advierto ese hecho posterior, ¿cómo lo va a saber el usuario? Yo para eso hago la entrevista. Todavía estás trabajando ahí, entras a la caja y aparece todavía cotizando ahí, si todavía está. Imagínate que llegan y me dicen que hacen una actividad y no está inscrito en tributación. ¿Cómo voy a decir que esa actividad existe? Si no existe para tributación, no existe para el Estado costarricense. Es interesante todo eso que usted está mencionando, porque eso lleva a una parte de la temática que es el costo. O sea, es que la gente cree que es un papelito. Como usted lo está describiendo ahora, también es eso que ha cambiado, porque si damos más años hacia atrás, la cultura llegaban donde el contador público, lamentablemente fue así, y necesito una certificación, y ¿cuánto quiere que le dé? El monto neto, el monto bruto, cuánto es lo que le están pidiendo. Sin embargo, escuchándola a usted aclarar todos estos asuntos, de hecho hay un amigo aquí que está diciendo que la conversación o el diálogo hoy está muy interesante, siendo que se están aclarando para él algunos asuntos. Y puntos que se desconocían. Y es que vamos a, digamos, todo lo que las entidades financieras están solicitando, que siempre nos hemos quejado, que tras que damos la certificación, le piden los recibos, les piden los gastos y casi que nos hacen una auditoría de la misma certificación entregada. Entonces decían, pero es que el colegio no cuida nuestra fe pública, pero es que eso fue algo que se creó con años atrás. O sea, eso de que todo mundo hacía una certificación, de que no ponía atención a lo que certificaba, y la desconfianza de las entidades financieras actuales. Hay un tema. Decía don Juan Cincota, un colega argentino
en una exposición. La auditoría sigue siendo necesaria con el único requisito que sea creíble. El servicio de certificación es un servicio de auditoría y el de estudio de ingreso es un servicio relacionado que se necesita. La gente espera poder confiar en ese dato. Se toman decisiones con base a eso. En la viña del Señor siempre ha habido de todo. Yo creo que son más los buenos que los malos, pero en la viña del Señor hay de todo. También hay veces que las personas pecan de falta de estudio. O sea, llegan, van a la calle, algunos colegas, y creen que hacer una certificación se sientan, y es muy sencillo, hacer una auditoría es muy sencillo, no es así. Quienes hemos pasado por el proceso de formación y entrenamiento sabemos, por ejemplo, que 3 años dedicados solo a auditoría, usted apenas está rozando lo mínimo para entender lo que hace. La pincelada, le dice uno. Claro, y por eso es que el colegio pide la experiencia antes, porque la gente no va a esperar que usted, después de ser CPA, aprenda a hacer lo que tiene que hacer, porque usted ejerce la fe pública. Usted actúa en representación del Estado costarricense. Usted no actúa en representación del cliente. Usted actúa en representación del Estado costarricense, para que otro pueda confiar en eso. Cuando usted tiene eso claro, con todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que eso implica, la cosa cambia. Y lamentablemente le toca a uno ver en esta vida colegas que llegan y tal vez ni cobraron la certificación lo que valía. O fue por hacer un favor. Es que no hay favores. Dicen que cuando hacerle un favor al diablo, con llevárselos le pagan. Y en esto aplica. Yo me acuerdo en una asamblea, esa frase exactamente, y dijo el señor, yo ni siquiera le cobré, porque lo estaban, era doble que falta. Eso que van a la sanción y todo, a ver si lo perdonan ahí en la asamblea. Entonces decía, pero es que yo no, es que fue algo así como de amigos, dice, yo ni siquiera cobré por esa certificación, dice, no es justo que por eso yo vaya a perder toda mi fe pública, mi carrera y todo lo demás, y se queda todo el mundo viendo, ¿verdad? En la asamblea dice, ya dijo la palabra clave, o sea, ni cobró. Bueno, aquí queda es una claro. falta de respeto al profesionalismo y al cuidado de todos, porque cuando alguien hace bien su trabajo, cuando Ibel lo hace bien, todos ganamos. Cuando alguien lo hace mal, todos perdemos. Y cuando a mí me dicen, mira, es que el otro me cobró más, el otro menos, no se preocupe por lo que hace el otro. Preocúpese por lo que usted hace. Y si tiene que denunciar algo, denúncielo. Para eso existe el proceso de denuncia. Porque cuando usted... A ver, a mí me enseñaron algo muy rudo, un dicho muy grosero, a ver, tal vez, pero que es tan cierto. Dice que lo que no se defiende como hombres no se llore como niños. Si usted de verdad tiene algo que denunciar, denúncielo. Porque cuando yo digo a las entidades, a las personas decir que aquí, que allá, y no hacen denuncias, perdón. Si usted de verdad tiene pruebas, apersónese, haga el proceso. Y si usted como personal, usted como profesional considera que hay que cuidar lo que usted quiere, que se reconozca su trabajo, trabaje bien. Que habrán días que todas las pega y que lo hace perfecto, y que habrá días que tiene cosas que mejorar, es parte de la humanidad. Pero lo peor que usted puede hacer es decir que porque el otro es un mediocre, usted va a hacer lo mismo. O generalizar. Generalizar, que a mí en lo personal siempre me molesta mucho, porque como te decía, yo creo que son más los que hacen bien el trabajo que los que lo hacen mal. Por eso hay mucho disgusto en lo que seguimos en lo que es las entidades financieras, que le llevan la certificación o que le lleve los recibos para sumar, que lleve los gastos para ver de dónde los sacó, entonces dice, pero mi fe pública, ¿dónde está? Bueno, vamos ahí a un detalle. ¿De quién son las facturas? Del cliente. Del cliente. ¿Cuál es el problema que se las pidan? Si usted hizo el trabajo, ¿cuál es el estrés suyo de que pidan las facturas? ¿Acaso esos no son sus papeles de trabajo? Esos son los documentos del cliente. Sus papeles de trabajo es la relación que usted hizo en su hoja Excel, en su sistema, en sus aproximaciones. Son los escaneos de los documentos que usted consideró relevantes, particulares, es la carta de representación, es la carta de compromiso. Que ahí es la comunicación entre el cliente y el contador público. Porque ¿qué pasa si él escondió algo al contador público? Claro, mira, es que... O sea, ¿qué pasa si, exactamente, sí, qué pasa si empezó a manipular las facturas? O tenía doble, bueno, ahora ya no por la factura electrónica, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si tenía doble juego? Claro. Y empezaban a manipular las cosas, entonces ahí ya esa es otra... Eso que dijiste, la comunicación, el entendimiento con el cliente. Yo me puedo imaginar el caso de una persona que llega y está a punto de pensionarse. Me puedo imaginar aquel que teniendo un alquiler lo cedió a una sociedad para que le den el crédito a la sociedad. Pero yo no puedo saber eso por mero olfato.
sea, yo tengo que conversar con la persona, tengo que examinar, tengo que buscar las fuentes de información, tengo que ver si ahora con el famoso registro de morosos de tributación aparece morosa Dunia Zamora, porque tengo que tratar de aproximar, ya no solo me toca revisar la caja, ahora tengo que venir a revisar el registro de tributación, no porque en ningún lado diga exactamente eso, sino que digamos en mi protocolo yo trato de minimizar la posibilidad de que me estén mintiendo. Para emitir una certificación es obligado que la persona o el interesado esté inscrito en el Ministerio de Hacienda. Yo diría que sí. Podría decir por qué. Porque usted no puede realizar una actividad en Costa Rica que no esté reportada en la administración tributaria, salvo que sea extranjero. Le pongo el caso de los extranjeros que residen en Costa Rica, pero sus ingresos vienen de Estados Unidos. Pero si usted desarrolla una actividad económica en Costa Rica, usted tiene que estar inscrito en la administración tributaria. Es que ¿a dónde más va a estar? ¿Las actividades informales? Tiene que estar en la administración tributaria. Sea usted que un vendedor de catálogo, sea usted del régimen simplificado, usted tiene que estar en la administración tributaria. Es el registro obligatorio para reconocer que esa actividad económica existe en el país. Si no, no existe. ¿Cómo me va a decir que existe si no está en la administración tributaria? Los estados de cuenta bancarios. Uno de los elementos a tomar en cuenta, no el único. Otra cosa aquí que están conversando sobre este tema hacen una pregunta, que si es posible que el Colegio de Contadores Públicos, posiblemente lo han hecho, no sé, o la pregunta posiblemente tampoco lo conoce, pero ¿hay algún tipo de conversación a través de algún canal del Colegio Público de Contadores Públicos con sus colegiados respecto, por ejemplo, a este tema? Sí, claro. De hecho, el año pasado iniciamos un programa en la Fiscalía de capacitación. Yo creo en la fiscalización preventiva. Yo prefiero enseñar y educar que tener que ir a la parte grosera, o llamémosla así, el proceso, ¿verdad? Ya el oficio, la denuncia. Entonces, ahí hemos venido todos los meses haciendo actividades de las diferentes certificaciones para contarte que superamos, si la memoria no me falla, las 1.400 personas. Tanto presencial como vía y lo stream. Tienen colgado en YouTube. Está en YouTube, en el canal del colegio, y está en la página de la Fiscalía y en la parte de capacitación, en la sección de biblioteca del colegio, ahí está. Y hacemos ese ciclo periódicamente, incluso vamos a las filiales donde se organizan, o incluso lugares donde no son filiales, pero que hay un grupo interesado, incluso de entidades. Hemos estado yendo a los bancos, por ejemplo, porque a veces nos pasa que no entienden porque a veces hacemos un estudio de ingresos y no una certificación, y le devuelven al cliente el estudio de ingresos porque no, perdón, me lo tiene que recibir. O sea, no me puede obligar a mí a hacer una certificación. Si yo considero que no existe la estructura de control y de seguridad para yo poder certificar, porque certificar es el acto, digamos, supremo de solidez de un documento, es asegurar que eso es tal y cual es. Y no, si no tengo las condiciones para hacerlo, lo que procede en estudio de ingresos, yo le induciría error a usted. Un ejemplo de un estudio de ingresos sería el montón de personas que actualmente alquilan, pero no están declarando. Que alquilan, tienen que declarar. O sea, porque recuerdo una charla que hubo esa charla de hace unos años, y salió ese tema de la declaración. Y recuerdo que el que expuso dijo, si está inscrito en Hacienda, certificación. Si usted no puede probar que la actividad es real, se le puede hacer un estudio de ingresos. Mira, yo te diría que tiene que estar en tributación, pero que si de todas formas vas a hacer el estudio de ingresos, vas a advertirle dentro del documento que no está inscrito. ¿Por qué? ¿Qué tal que le llegue tributación? ¿De cuánto va a ser la contingencia? Así. ¿Cuánto es la broma? Sí, para publicar, digámoslo así, o informar más que todo que puede existir una contingencia en los próximos 5 años. Claro, porque se tiene que advertir. Igual, si está generando como actividad independiente, igual la caja puede cobrar el seguro. Así es. O sea, yo siempre digo que la actividad tiene que estar inscrita en tributación. ¿Por qué? Porque usted no puede desarrollar una actividad económica al margen de la ley. Si no lo estuviera, y usted de todas formas va a hacer un estudio de que en la cuenta bancaria y que además los documentos tales y tales, que ya usted está en un margen de riesgo altísimo, ¿verdad?, de tener problemas, usted va a tener que advertir que aquello es una aproximación sobre la cual, imagínate que en los alquileres, por si no sabía, alguien del público,
sobre los alquileres la caja te puede tasar. Entonces, no solamente tenés tributación, sino que tenés la caja. Entre tributación y la caja ya es cerca de un 20-25% de contingencia sobre esos ingresos. Y la caja tiene una prescripción de 10 años. ¿Ah? La caja por eso es que lo bailan y cierran en sociedades para que no se dé cuenta, Sí, pero por la cantidad de años que tiene, claro, porque tiene todo el panorama para estar aplicando. Recuerda que quien hace eso comete un error, porque la normativa dice que las deudas de la caja le subsisten a quien hereda el activo, a quien le sucede en el activo, a quien administra el activo que subsiste de esa sociedad anterior. Si las deudas se trasladan. Otra pregunta que están haciendo es la relación de la hoja de trabajo y la certificación como tal, que si ambas juntas se considera certificación o solamente la certificación o el análisis de ingresos como tal. El anexo no es un análisis tal vez de ingresos, sino el detalle de los ingresos y de los gastos cuando es ingreso neto, forma parte del cuerpo de la certificación. Si usted logra ponerlo todo en una sola hoja y le quedó bonito, como dice uno, maravilloso. Si no, va a decir, forma parte de esa certificación el anexo 1 o tantos anexos requieras para sustentar la certificación. Y esos anexos tienen el sello de CPA. Este es su programa de Experiencia Contable. Les recordamos que pueden estar acompañándonos todos los lunes a partir de las 8 de la noche a través de Radio Costa Rica en los 930 o en www.radiocr.net, o de igual manera también nosotros les estamos informando los días y las conferencias o invitados que nosotros tenemos y le compartimos el programa. Queremos saludar a algunos de los amigos que han estado con nosotros: Arely Espinosa, Moisés Saborío, Patricia Uribe, también Cindy Cascante, Rolando Odir Fonseca, Mario Alberto Rivera, también Jess Vargas, don Jairo Tejada, Mario Alberto Rivera, bueno, ya lo mencioné varias veces, él ha estado muy intenso en hacer consultas, y Cristian Fallas, Sergio Blanco, Rosibel López, Carolina Gutiérrez, Marco Segura, Kevin Chavarría, Cristina Arias. A todos ustedes queremos invitarlos a seguir haciendo sus comentarios, sus consultas a través de nuestros WhatsApp. Y recuerde que pueden suscribirse a nuestro programa Experiencia Contable en nuestro canal de YouTube y ahí ver el contenido de este programa y de otros muchos también. Recuerden también que Experiencia Contable está cumpliendo este mes de mayo 3 años de compartir conocimiento, experiencia y amistad, muy importante. Siguiendo con el tema de la calidad de las certificaciones, o la palabra técnica que usted mencionó sobre lo que significa los atestiguamientos. Entonces, una certificación es un atestiguamiento. Sí, y veas qué interesante, porque en América Latina somos pocos países los que tenemos la categoría de certificación con acto de fe pública. Ve qué interesante. Entonces el IFAC está desarrollando un marco técnico específico para las certificaciones, porque hoy usted tiene que ir a ver, de acuerdo al objeto que usted certifica y al tipo de certificación o atestiguamiento, porque hay otras cosas que no son certificación, pero son atestiguamiento, cuál norma es la que le aplica. Y en este momento existe el borrador para lo que es un marco técnico específico para las certificaciones, porque se entiende el valor que tiene probatorio para efectos de todos los procesos económicos y judiciales, ¿verdad? Recordemos que es un servicio diseñado, los atestiguamientos en general, para dar confianza, pero si además vas a tener la fe pública, es que la fe pública es una cosa muy seria, usted actúa en representación del Estado costarricense. Muy interesante. Y algo que claro. Considero que el contador público tiene que informar a su cliente la importancia de la certificación de ingresos, o sea, el valor que tiene.
el estudio, el trabajo que lleva y la responsabilidad como CPA de firmar esa certificación que se la está entregando, ese valor que tiene realmente, porque yo siempre hablo lo que se percibe en el mercado y lo que uno percibe de los mismos clientes, y ellos no lo valoran, realmente ellos consideran que es como un estudio de Excel donde usted firma y salió, o sea, no se le da, por eso muchos dicen, tanto para ese documento, tanto dinero, pero yo eso lo puedo montar en la computadora y no pago tanto, ¿verdad? Yo suelo decir, es mi patrimonio el que expongo. O sea, cuando usted certifica, yo pocas veces certifico temas de ingresos. Yo prefiero certificar cosas tal vez más complejas o tal vez más concretas, aunque me lleven más trabajo. Incluso, de hecho, la mayoría de esas cosas, como casi nadie les gusta hacer, tiene su relación costo-beneficio, aunque sean menos en tu vida profesional. ¿Por qué? Porque la certificación de ingresos es mucho trabajo para el servicio, para el retorno en honorarios que tiene y el riesgo que vos asumes. Y aún así, para ellos es altísimo, para el cliente. Eso que vos dijiste me parece tan acertado, que es el hecho de educar al cliente. Yo suelo decir que al cliente hay que educarlo. Se tiene que hacerle entender y vender el valor del servicio que usted da. Los contadores públicos, en buena teoría, dentro de nuestro ideal de perfil del IFAC, somos excelentes comunicadores, pero yo suelo decir que somos pésimos mercadólogos, porque como somos tan concretos, nada más llegamos, hacemos las cosas y la gente cree que es muy fácil, eso fue sumar, restar, 2 hojas y murió la flor, pero no es así. Hay una responsabilidad que me subsiste. Recordemos que usted va a tener una responsabilidad de 4 años al menos por ese documento, al menos. Y usted todos los días le pide a Dios, ¿verdad?, que todos sus trabajos hayan estado bien hechos. Porque si el cliente le mintió, si algo lo omitió, si una contingencia, a la gente después le cuesta entender que ese evento usted no lo podía anticipar. Hay un evento ahí que voy a mencionarlo. Había una organización que falsificaba las certificaciones. Entonces, qué sé yo, el cliente, entre comillas, llegaba a la oficina o al despacho y decía, necesito una certificación, y le llevaba documentos. Y al final, digamos que la certificación salía por $1,000,000. Resulta que la falsificación era la firma, entonces le entregaban al banco, había mucha gente mezclada, que el ingreso era por 3 millones. La intención era compra de bienes. Entonces, el banco con la certificación accedía, bueno, también había ahí por algo por adelante, y se dieron cuenta que estaban estafando con esto. El OIJ llegó al despacho. Ahora, lo último que supe es que los contadores públicos salieron bien parados. Supongo que tenían los, digamos, atestados suficientes para demostrar que su certificación original era por $1,000,000, no por 3. Mira, pasan cosas increíbles. Por ejemplo, y dice uno increíbles, pero son de todos los días, lamentablemente. Con cierta frecuencia te encuentras gente suplantando a un CPA. Entonces buscan el número de CPA de alguien que ya falleció, o de alguien que saben que está con dedicación exclusiva, prohibición, ¿verdad?, que no se va a percatar, y lo usan y fingen el nombre y el número, o copian solo el número. Eso es algo frecuente, con cierta frecuencia, lamentablemente. El otro tema está, por ejemplo, en la opinión de estados financieros. Cuando vos emites la opinión de los estados financieros, lo haces bajo un conjunto de estados financieros y te los cambian. Llegó otra cosa al banco. Y esas son situaciones muy lamentables. Esas son situaciones que pasan. Incluso, hace poco, recientemente, salió un escándalo en la prensa involucrado a un colega. Y resulta que el colega llega asustadísimo al colegio, porque él, primero, no está desempeñándose acá en San José, sino en una municipalidad de Guanacaste, tiene 15 años con dedicación, con prohibición, nunca ha emitido una certificación en su vida, ni siquiera tiene sello blanco, y en la prensa sale su nombre, y es el único CPA con ese nombre. Y él no ha hecho nada, ¿verdad? Y va a poner la denuncia respectiva al OIJ, hace todo el proceso. Lamentablemente lo que quedó en la prensa fue el nombre de él. Sí, ya fue ensuciado, digámoslo así. Claro, y entonces empezás a ver ese tipo de situaciones tan lamentables. Eso también se da. Por eso es que uno tiene que cuidar. Tiene que cuidarse, cuidar su carrera, cuidar sus años de estudio, cuidar su fe pública. ¿Cuánto nos cuesta incorporarnos al Colegio de Contadores Públicos para que con un descuido
se nos vaya Te voy todos a esos contar años. una anécdota triste y lamentable que suelo contar con cierta frecuencia, que parece un chiste, pero es verdad. Llega una persona después de muchos años, como dijiste, de preparación, y logra incorporarse. En la empresa le dijeron, si usted logra hacer CPA, el puesto tal que va a quedar va a ser suyo. Pero el requisito de ese puesto es que usted sea CPA. Llega, se hace CPA, y entonces a los 3 meses le dice la esposa, mi amor, ¿usted puede hacer una de esas cosas con las que el banco dan un crédito? ¿Qué cosas? Una certificación de ingresos, ¿es? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Por qué? Es que mami, la suegra, ¿verdad?, ocupa una. Ah, pero es que yo no te puedo hacer una certificación a tu mamá. Primer requisito, lo que hablábamos, ¿puedo darle el servicio? No puedo. ¿Cómo que no puede? Sí, no puedo. ¿Usted pretende que mami vaya a pagarle a alguien por hacer una certificación de ingresos? No puede ser. Mi amor, pero es que no puedo. A pan y agua el hombre, ¿verdad? Después de 3 días de guerra psicológica, dice, ¿cómo hago para hacerlo? Lo peor que usted puede tratar es de caerle bien a Dios y al diablo. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a coger la certificación y para no mentir voy a poner donde dice no me alcanzan limitaciones de ley, las manifestaciones. Se la quito. Sí me alcanzan las limitaciones de ley y le cae en manos de un analista de 14 años de experiencia y dice, qué raro, cambió el colegio esta redacción, yo no la conocía. Y vos sabés que las certificaciones se confirman generalmente al colegio. Mire, fiscalía, ¿usted me podría explicar nombre y número de CPA? ¿Cómo terminó la persona? Para hacer la historia breve, suspendida 6 meses. La empresa lo iban a despedir sin responsabilidad patronal porque el requisito era hacer CPA. Y al final le dijeron, por consideración a sus 8 años de trabajar, le vamos a dar el mismo periodo de suspensión que el colegio. Y le dice la esposa, si sabías que no podías hacerlo, ¿para qué la hiciste? Sí, no. Eso es de la vida real. Bueno, y hay muchas cosas parecidas. Lamentablemente el tiempo nos gana, tenemos que irnos con mucha tristeza. Quisiera que este tema fuera por 3 horas. Segunda con parte. la licenciada Dunia. Y sí, porque quedan muchas consultas ahí todavía. Y queremos agradecerle, Dunia, realmente su disponibilidad y su entrega realmente a la profesión de contaduría pública. A la orden. Entonces, Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Agradecemos a Dunia y a todos ustedes, estimados amigos y colaboradores. Recuerde que Experiencia Contable, 3 años compartiendo experiencia, conocimiento, experiencia y amistad. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.